¿Cuáles son los países que tomaron las peores medidas? ¿Y cuáles son los países que tomaron las mejores medidas para impedir el avance del coronavirus? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más al canal de Human Abogados. Hoy voy a intentar responder esta pregunta que nos hizo nuestro amigo y seguidor José Villalba. Pues para responder esta pregunta tenemos que reconocer dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el coronavirus. El primero es la salud de la población y la cantidad de muertos que tiene cada país. Y el segundo tiene que ver con el impacto a la economía de cada país. Los países que minimizaron la cantidad de muertos y el impacto a la economía serán los países que tomaron las mejores medidas ante el avance del coronavirus, y aquellos países que tuvieron más muertos y que a pesar de ello tuvieron un mayor impacto a su economía serán los que fracasaron. Comencemos por ver los países que tuvieron más cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Tenemos que ver la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes para saber realmente qué tan impactante ha sido el coronavirus en cada país. El coronavirus es una pandemia, ha afectado a todos los países. Son las medidas que tomó cada país lo que ha podido impedir mayor cantidad de muertes y una afección menor a la economía. La cantidad de muertes es un dato difícil de determinar por la forma en la que se han contado los fallecidos. Pero hay países que han sido bastante ordenados en contar los fallecidos y también han sido muy cuidadosos con sus economías. Pues comencemos revisando el caso del país mayormente afectado con número de muertes, de acuerdo al cuadro. Bélgica se encuentra al día de hoy con 9.280 muertos. Solamente en las últimas 24 horas han muerto 43 personas. En segundo puesto se encuentra España. España tiene al día de hoy 28.752 muertos y tenemos otras circunstancias u otros países por analizar en Europa. Tal es el caso, por ejemplo, de Suecia. Pues en Suecia no se ha impuesto ningún tipo de cuarentena. Están abiertos los bares, discotecas, todos los negocios y tienen al día de hoy 3.998 muertos. Es una cantidad considerable de fallecidos por coronavirus, pero cabe recalcar que ellos no tomaron medidas de cuarentena. Un país que se podría considerar exitoso en Europa con respecto al coronavirus es Grecia, ya que tienen al día de hoy sumados 171 muertos. En las últimas 24 horas tienen 0 fallecidos. En Asia, el país más afectado ha sido Irán, que tiene al día de hoy 7.417 muertos, 58 en las últimas 24 horas, y como vimos en el cuadro, 9 por cada 100.000 habitantes. Pues vamos a ver el caso de países exitosos con respecto al coronavirus. Uno de los países más exitosos ha sido Taiwán. Como ustedes pueden ver, es un país muy cerca de China. Es una isla que está prácticamente al lado de China. Pues ellos reportan al día de hoy solamente 7 fallecidos. Sí, no es un error, 7 fallecidos hasta el día de hoy. Otro ejemplo es Singapur, y tienen al día de hoy 23 fallecidos por coronavirus. Corea del Sur, asimismo, se encuentra muy cerca de China y tienen 266 fallecidos. Lo importante con estos países que acabamos de ver es de que estos países no impusieron ningún tipo de cuarentena. Pero revisemos qué pasa en América Latina. Volviendo al cuadro de los fallecidos por cada 100.000 habitantes, podemos ver que claramente el país con mayor cantidad de fallecidos en América es Estados Unidos. Y en América Latina es Ecuador. También es importante que revisemos este cuadro que muestra cuán drásticas han sido las medidas de cuarentena en los países de América Latina. Podemos ver que en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina y Paraguay han sido países con una cuarentena muy drástica. En América Latina, el país con mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes es Ecuador. Ecuador tiene al día de hoy 3.096 fallecidos. En Perú existen 3.373 muertos. Cabe indicar que las cuarentenas en Perú y en Ecuador han sido muy drásticas. En el caso del país donde yo vivo, que es Ecuador, la cuarentena ha sido por 2 meses, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del siguiente día, y solamente se permite salir para abastecerse. Cuarentenas muy drásticas. Países que han tomado mejores medidas contra el coronavirus, el mejor sin duda ha sido Uruguay. Uruguay tiene a día de hoy 22 fallecidos y cabe indicar que en Uruguay no ha habido una cuarentena impuesta. La gente ha podido seguir trabajando
y ha podido seguir saliendo de sus casas. No se ha obligado a las personas a quedarse en casa. Pero también es importante recalcar que prácticamente ningún país ha podido contar bien el número de fallecidos. El país más pobre de toda América Latina es Haití, y supuestamente tuvo solamente 26 muertos. El país fronterizo, República Dominicana, tuvo 458. ¿Quiere decir que Haití tomó mejores medidas, que tuvo menos impacto del coronavirus? O, más probablemente, quiere decir que Haití contó menos a los fallecidos por coronavirus. En Ecuador, por ejemplo, a finales de marzo y principios de abril, hubieron muchísimos fallecidos, lo que causó que haya personas que fallecieron en sus casas, que ni siquiera se les pudo dar un entierro digno, se les puso en fosas comunes y a la gran mayoría de ellos no se les pudo hacer un examen de coronavirus. Se les considera fallecidos sospechosos por coronavirus y no se les ha contado en el número oficial. Así habrá, como este ejemplo, muchísimos otros países en el mundo. La gran mayoría en realidad no ha podido contar bien el número de fallecidos. Mientras más robusto es el sistema de salud de un país, mejor puede lidiar con el avance del coronavirus y contar mejor a los fallecidos, hacer mayor número de pruebas, identificar a los enfermos, extraer a los enfermos de la sociedad para ponerlos en cuarentena e impedir el avance de los contagios. Lo que hicieron los países de Asia, tales como Taiwán y Corea del Sur, fue pruebas rápidas, sobre todo a los viajeros que venían desde China, tratar de identificar rápidamente a los contagiados y a los contagiados ponerles en cuarentena, no a toda la población, solamente a los contagiados. Y de esa manera se evitó una afección enorme a la economía. Pues en América Latina, países como Ecuador y Perú, que ya venían con crisis económica, el coronavirus no ha hecho más que aumentar mucho más esa crisis. Pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con las medidas que han impuesto países como Ecuador y Perú, con cuarentenas? En mi opinión, se basa en los números, en las estadísticas. La cuarentena no ha servido. No ha sido la mejor estrategia. No ha impedido el avance de los contagios y el aumento de los fallecidos. Los países que tuvieron éxito contra el coronavirus fueron aquellos países que intentaron identificar rápidamente a los contagiados, extraerlos de la sociedad y no prohibir a la gente que salga, para no afectar a la economía. Estamos ahora a finales de mayo y lo que esperamos es de que la pandemia comience a dar un poco de espacio, un poco de respiro a la población y a la economía. Y lo que todos esperamos es que no haya un rebrote, que es lo que muchos científicos pronostican, que habrá un rebrote. Pues si es que existe un rebrote, esperemos que no se dé, pero si existe un rebrote, lo que debemos hacer es aprender de aquellos países que mejor estrategia tuvieron para impedir el avance del coronavirus, que no afecte la salud de las personas y que no afecte la economía. No tiene nada que ver la cultura. Yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de que las culturas de ciertos países como Taiwán, Corea del Sur, son países que tienen gente muy disciplinada y que es muy difícil que se pueda imponer esas mismas medidas en países como Ecuador, donde la gente es más indisciplinada. Eso es una mentira. Ninguna cultura es mejor que otra. Todos los países del mundo tienen gente mala, tienen delincuentes, tienen gente que no le importa lo que diga el gobierno. Es cuestión de educar a la gente, de hacer campañas adecuadas, que la gente comprenda cuáles son los riesgos y no obligarles a permanecer en cuarentena para poder, como ha sucedido en el Ecuador, presentar medidas económicas con el pretexto de la emergencia, de la carestía de dinero, que afectan a nadie más que a la población. Pongan un comentario aquí abajo de este video y nos veremos pronto. Saludos.